Buenas tardes. Vamos a iniciar con la entrevista de energía renovable, energía limpia, validez y el comercio de energía de México. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector eléctrico, ha formado parte de grandes empresas eléctricas. Actualmente se dedica a comerciar grandes clientes en el lugar de México. ¿Cuál es necesidad? Oportunidad para los grupos de la electricidad. ¿Listo? Listo. Estamos también en vivo por Zoom, entonces iniciamos. Gracias, René. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Ahora les quiero platicar, ¿no? Un poco de qué somos, ¿no? O de qué es lo que está haciendo Iberdrola en la parte de generación eléctrica distribuida y sobre todo cómo esta forma de generación de energía eléctrica pues puede apoyarles a ustedes no solamente tanto en la parte de imagen renovable, ¿no? En la reducción de su huella de carbono, así como en la reducción también de costos de energía eléctrica. Entonces, pues espero que disfruten mucho esta plática. Además, bueno, claro que platicaré un poco más sobre cómo funciona la tecnología y algunos casos que hemos instalado e implementado al día de hoy aquí en México. Voy a comenzar un poco con un perfil de lo que es la empresa, ¿no? Para quienes no nos conozcan. Nosotros somos una empresa global dedicada exclusivamente a la generación de energía eléctrica. Muy orientados, ¿no? En la parte renovable, ¿no? Digamos de los 55 gigawatts de capacidad instalada que tenemos total, 35 de ellos provienen de fuentes renovables. Nosotros históricamente pues nacimos como una empresa renovable, digamos, hace muchísimo tiempo, ¿no? Con la parte hidroeléctrica. De ahí, claro, evolucionamos como evolucionó el sector eléctrico en general en todos los países del mundo, ¿no? Implementando cada vez distintos tipos de tecnología. Y lo que sí es verdad es que a partir del 2000, más o menos, se empezó una inversión muy fuerte en nuevas tecnologías, ¿no? En ese momento, pues una de las que se veían con mayor potencial era la tecnología eólica y fuimos de los pioneros en empezar con la parte eólica a nivel mundial, ¿no? Eh, España, pues fue uno de los países primeros, ¿no? En empezar con estas tecnologías, tanto la eólica como la solar. Nosotros, pues claro, empezamos sobre todo primero con la parte eólica. Recientemente también es que la parte solar se ha implementado de manera muy fuerte. Y bueno, al día de hoy estas dos tecnologías forman una cartera muy importante de los proyectos que desarrollamos a nivel mundial. Estamos ubicados en gran parte del mundo, ¿no? No solamente aquí en México. La empresa, si bien es de origen español, pues en los últimos años ha tenido una expansión bastante importante. Recientemente hemos expandido también hacia nuevos mercados, ¿no? Toda la parte de Europa continental, en donde, si bien teníamos presencia en España y en Reino Unido, pues ha tratado de ampliar nuestra presencia. Estados Unidos, Canadá, que recientemente hemos comprado varias de las empresas de energía eléctrica allá. Australia recientemente y también Japón es una de nuestras nuevas adquisiciones. Entonces, esa expansión pues ha sido muy derivado de buscar cada vez ser más neutros en nuestras emisiones de dióxido de carbono. En Estados Unidos nosotros somos la segunda compañía eólica a nivel mundial y una de las más fuertes. Allá nuestro nombre es Avangrid. Y aquí en México pues también vamos en ese camino, ¿no? Apostando mucho hacia la parte renovable y complementando con todo el conocimiento que hemos desarrollado a nivel mundial. Este es un poco más a detalle, ¿no? De la parte eólica, cómo es que estamos, de la capacidad renovable, cómo es que estamos distribuidos. La mayor parte, como se los comentaba, ¿no? La tenemos en parques eólicos.
También la tecnología eólica marina, ¿no? Que esta recientemente ha sido cada vez más factible su realización. Tenemos un parque eólico tenemos, perdón, dos parques eólicos en las costas del Reino Unido, bastante grandes, que suman estos 1,258 megawatts de capacidad. Y luego esto se complementa también con nuestras centrales de generación hidroeléctrica y nuestras centrales fotovoltaicas. Algunas de las, digamos, de los premios y índices en los que hemos estado rankeados, ¿no? Y donde siempre formamos alguna de los primeros lugares, pues son estos, ¿no? Digo, aquí hay varios. En general, nosotros también, todo lo que son índices sustentables a nivel mundial o las principales organizaciones que hacen el tracking de esto, como las organizaciones, por ejemplo, que siguen los IREX que nosotros generamos o que buscan la parte de sustentable, nosotros pues somos muy activos y participamos muy de la mano con ellos. Cuando nos vamos ya más al enfoque local, al día de hoy nosotros tenemos 7 parques eólicos aquí en México operando, 3 centrales de generación fotovoltaica, además de nuestra energía convencional que típicamente también tenemos en nuestra cartera. Aquí está el detalle de dónde estamos ubicados, ¿no? La parte, ahora sí, digamos que Smart Solar, ¿no? Que nosotros, ¿qué es a lo que conocemos como Smart Solar? Nosotros Smart Solar lo conocemos a instalaciones de generación eléctrica, fotovoltaica, en las instalaciones de nuestros clientes. Entonces, esta es la capacidad que nosotros al día de hoy tenemos instalada en fábricas de nuestros clientes y que es un poco de lo que les quiero platicar más a detalle. En general, bueno, esto también es importante que lo sepan, ¿no? Por la naturaleza del servicio que nosotros ofrecemos, pues realmente no hay ninguna limitación en cuanto al tipo de industria que pudiera contratar nuestros servicios, ya que, pues bueno, finalmente con que utilicen energía eléctrica pueden ser calificables para algún proyecto de estas características. Y otra cosa también importante, pues digo, sobre todo esto a nivel de magnoproyectos, tratamos de que no solamente nuestro impacto se quede en mejorar la calidad del medio ambiente, sino que esto además se promueva un desarrollo de las comunidades en donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Que es una de las zonas donde tenemos una cantidad importante de energía eólica, pues hemos también tratado de desarrollar ese conocimiento y fortalecer, digamos, la educación dentro de la misma comunidad, teniendo proyectos escolares, algunas utilizando becas, ¿no? De gente que en su momento trabaja con nosotros o conoce cómo funciona la operación en la zona y que posteriormente tratamos de que se formen y que eso también vaya expandiendo el conocimiento y que, bueno, también haya un derrame de economía en la zona. Ahora sí, entrando un poquito más en detalle en general de lo que son las energías renovables, ¿no? Al día de hoy, pues son estas las que tenemos como más típicamente identificadas o utilizables, ¿no? La hidroeléctrica, nuclear, la eólica, las cogeneraciones eficientes, la geotérmica, el bagazo, bueno, que esto realmente es energía como de biodigestores, fotovoltaica y biogás, ¿no? Entonces, las más fuertes, pues si bien es la energía eólica y la fotovoltaica, las demás pues también han estado cada vez más presentes. La nuclear, pues aquí en México es baja la generación que tenemos, pero hay países muy nucleares, ¿no? Como Francia, que tienen una parte de su cartera de generación de energía enfocada en la parte nuclear. En México particularmente, tal como se definieron las energías renovables, ¿no? En la ley, pues fueron estas, ¿no? Estas 6 energías y eso es a lo que se le conoce regulatoriamente como energía renovable, ¿no? También se incluyó, por ejemplo, la oceánica, que viene más bien como por las mareas y las olas del mar, que realmente todavía el desarrollo de ese tipo de tecnologías es incipiente, pero que en algún futuro se podría explorar algún nivel comercial.
Esto es bien importante, ¿no? Esto es a nivel datos de la Secretaría de Energía, de cómo ha crecido la capacidad instalada de la energía renovable. Entonces, pues claro, se ve que desde antes del 2017 ya se tenía una cartera relativamente importante, sobre todo liderada por la parte hidroeléctrica, que está, si pueden ver, pues se mantiene más o menos constante, y lo que ha crecido mucho ha sido tanto la eólica como la fotovoltaica, ¿no? Entonces, este crecimiento se ha derivado mucho del crecimiento de estas dos tecnologías. Al día de hoy, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, pues tenemos esta capacidad total instalada, ¿no? 8 gigawatts de capacidad de eólicos en gran parte de los estados de la República Mexicana, siendo el más predominante Oaxaca y Tamaulipas, por las ubicaciones que tienen, ¿no? Y los buenos vientos que prevalecen en esas zonas. Y también por el acceso a la red que se tiene, ¿no? Por ejemplo, la parte de la península, si bien tiene muy buenos vientos en algunas zonas de Yucatán, el problema que tienen es que no hay red eléctrica en donde puedan evacuar su generación. Entonces, el desarrollo se ha dado principalmente en estas zonas, pero eso no quiere decir que en otras zonas de la República también sea interesante o hay algunos spots de eólicos en donde se pueden buscar instalación de este tipo de proyectos. A nivel fotovoltaico, que digamos es una energía mucho más social, por así decirlo, no es tan necesario que encuentres el mejor spot con el mejor viento en la mejor montaña. Es muchísimo más sencillo instalarlas. Por eso es que se ve que empieza a predominar también un poco más en donde existen centrales fotovoltaicas de gran envergadura, ¿no? Estas son grandes centrales fotovoltaicas. Y claro, otra vez de las ventajas que se tiene es que México en general es un país muy solar, entonces eso lo hace buenísimo como potencial para generación de energía fotovoltaica. A diferencia de algunos países europeos, ¿no? Que iniciaron con esto, ¿no? Como pudiera ser Alemania, que tiene un desarrollo impresionante y que las horas de sol que tienen, pues son muy poquitas comparadas con las que tenemos aquí en México. Entonces, es un tipo de tecnología que en el país en donde estamos, además, nos beneficia porque digamos, el nivel de utilización de tus paneles fotovoltaicos es bastante bueno. Generación distribuida. Si bien existen estos proyectos de magnoproyectos, ¿no? de parques solares, generación distribuida es algo mucho más localizado. La generación distribuida es lo que, digamos, en el sector eléctrico conocemos como que está del lado del usuario, ¿no? Entonces, es lo que se podría hacer, por ejemplo, cuando ponen paneles fotovoltaicos en su casa, eso es generación distribuida, o en sus fábricas, o en sus negocios, a eso es a lo que se le conoce como generación distribuida. Y esta generación distribuida ayuda mucho también a, de alguna manera, aliviar la demanda que se tiene hacia el exterior de la red eléctrica. Entonces, tiene distintos tipos de ventajas, ¿no? Uno de ellos, pues, es esto. Otro de ellos también es que, además de la imagen que se puede llegar a tener, ¿no? Por tener paneles fotovoltaicos en sus techos, es que no hay costos de transmisión, sino que la energía eléctrica, como se genera en el sitio, pues hace que un costo que se pague importante del uso de la red eléctrica se elimine automáticamente. Entonces, eso hace que cada vez este tipo de tecnología sea más utilizada, más implementada. Y claro, la gran ventaja también es que ustedes nunca se desconectan de la red eléctrica, siempre tienen ese acceso para las horas en donde no hay luz o hay nubes, ¿no? Entonces, si el panel por alguna razón no está generando, pues ustedes reciben energía eléctrica de la red. Y si por alguna razón no se consume la energía eléctrica que está generando su sistema, automáticamente esa energía se manda a la red eléctrica nacional. Aquí, a nivel, digamos, regulatorio, hay un límite, ¿no? En lo que sí se podría conocer como generación distribuida aquí en México, que no solamente basta con que esté en su fábrica o en su negocio,
sino que tiene que además cumplir con el requisito de que sea menor de 500 kilowatts de capacidad. Si es mayor de 500 kilowatts de capacidad, ya no se le considera para fines regulatorios como generación distribuida y entonces ya requiere de una complejidad mucho mayor para instalar ese tipo de proyectos, porque vas a requerir permisos de generación expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, estudios mucho más detallados de conexión con Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de la Energía, y pues el proyecto se empieza a volver un poco más complejo, ¿no? Se empieza a ver como si fuera una gran central de generación. Entonces, para fines prácticos, generación distribuida en México se considera abajo de los 500 kilowatts y la gran ventaja principal es que son proyectos que pueden hacerse muy rápido. ¿Por qué? Porque no necesitas ningún permiso de generación y solamente necesitas firmar un contrato con Comisión Federal de Electricidad, ¿no? En donde se establece que tienes un sistema y que podrás tener inyección a la red. Entonces, es muchísimo más sencillo hacerlo de esta manera y por eso es que la generación distribuida también ha ido incrementando de forma muy importante en los últimos años aquí en México. Estos datos también son de la Secretaría de Energía y aquí se ve cómo han crecido tanto la capacidad instalada como el total de contratos de interconexión. Estos contratos de interconexión, lo único que dicen es el número de solicitudes o el número de contratos que ha firmado la Comisión Federal de Electricidad con usuarios para instalar paneles fotovoltaicos. Puede ser otro tipo de generación, pero en su mayoría estamos hablando de fotovoltaicos. Entonces, pues bueno, como se puede ver, el incremento ha sido pues exponencial, ¿no? Y cada vez vamos a mucho más. Gran parte de esto también liderado por la tecnología fotovoltaica en las casas. Aquí también están los estados en los que mayores solicitudes se han tenido, ¿no? Que son en donde se han instalado más instalaciones de este tipo, ¿no? Que son Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Bueno, después en el siguiente color, algunos otros, en su mayoría de los estados del norte del país, algunos acá por el centro, y luego otros estados en donde hay mucha menor capacidad fotovoltaica. Aquí, más o menos para darnos una idea, ¿no? de cómo es que están los rangos de la capacidad instalada. Realmente la parte que más tiene contratos de interconexión, como los comentaba, es la parte solar residencial, que son los sistemas chiquitos, ¿no? Entonces esto se puede ver aquí en la gráfica, ¿no? Son las mayores solicitudes, son residenciales, y las grandes fotovoltaicas de generación distribuida, pues son poquitas. Aunque al momento en el que lo vemos en cuanto a la capacidad de generación, pues es muchísimo más lo que pesa una industria de generación fotovoltaica industrial. Ahorita voy a entrar un poquito más a detalle, ¿no? de cuáles son estos tipos, ¿no? de los mecanismos que existen para conectar un sistema fotovoltaico en su industria. Pero bueno, como les decía, no solamente la tecnología solar fotovoltaica distribuida es la que existe en México, ¿no? Se pueden conectar algunas otras centrales, pero si lo vemos en números, pues no hay punto de comparación, ¿no? O sea, 99% de los contratos de interconexión han sido de tecnología fotovoltaica y cada vez pues más chiquitos, ¿no? Incluso llegando a tener por ahí alguno de generación hidroeléctrica, ¿no? Que podría ser una turbina chiquita, ¿no? Cerca tal vez de alguna comunidad y que se ha conectado ahí también, ¿no? Estamos hablando de 4 contratos respecto a 1,539. Perdón, a 210,907. Esta es la forma en la que ustedes pueden conectar su panel fotovoltaico. Una vez que ustedes instalan los paneles fotovoltaicos en su fábrica, hay 3 tipos de contratos que se pudieran celebrar con Comisión Federal de Electricidad. El primero, que es el más común de todos, que es el que se le conoce como net metering.
¿Qué es lo que pasa con este net metering? Ustedes van a generar la energía fotovoltaica en las horas de sol, que va a ser típicamente pues, a las horas que, como hacia mediodía, ¿no? Las horas en donde hay mayor irradiación solar. Y en ese momento, ustedes a la par tienen un consumo de sus equipos en las fábricas, ¿no? En sus comercios. Esa energía excedente que ustedes pudieran llegar a generar se va a la red, pero se contabiliza como a su favor. Y después, durante las horas que no hay sol o hay sombras, ustedes tomarán energía de la red eléctrica y al final del día lo que pasará es que será una medición neta entre lo que nosotros generamos y lo que consumimos de la red. Y la diferencia es lo que terminan pagando a la Comisión Federal de Electricidad o a su proveedor de energía eléctrica que tengan en ese momento. Entonces, este es el más típico, ¿no? Otra gran ventaja que tiene esto es que regulatoriamente se estableció un mecanismo de banqueo de energía eléctrica, o que se le conoce como banco. Y esto quiere decir, si ustedes por alguna razón tuvieron mucha generación y no consumieron en ese mes ese total de su consumo, ese excedente se va a guardar para el siguiente mes y tienen hasta 12 meses para consumirlo. Entonces, esa es una gran ventaja porque no se pierde la energía eléctrica. Bueno, claro, a menos de que después de 12 meses no se la hayan acabado, ¿no? Pero esto lo que te permite es que no importa que no esté empatado la generación con el consumo, sino que pueden estar desiguales y siempre tienes esa ventaja de que tendrás esa reserva de energía eléctrica para utilizarlos en meses donde haya menor irradiación o en meses en donde se tenga que incrementar la producción y por lo tanto se requiera mayor consumo. Luego existe otro mecanismo, otra forma de hacerlo que se llama net billing y esto es tal cual a facturación. ¿Cómo funciona? Es yo pago, digamos, la red me paga la generación a lo que cueste en ese momento. ¿Cómo se mide esto? Al día de hoy, en el mercado eléctrico en México, lo que hace es que define un precio de energía eléctrica por zona que se actualiza cada hora. Entonces, en función de las horas que hayan generado y la zona en la que ustedes se encuentren, tendrán un beneficio de recibir ese dinero, ¿no? Esa facturación. Y por el otro lado, pues tendrán la factura del consumo, ¿no? Entonces, al final, esto es en términos de pesos, ¿no? Se cancela los pesos que haya generado con los pesos que haya consumido y eso es lo que terminan pagando. Este de alguna manera sería el segundo más utilizado, ¿no? Pero por mucho es primero el net metering y el último es venta total. Que esto es, oye, yo no quiero, digamos, mi panel fotovoltaico, yo lo único que quiero es que entregue energía eléctrica a la red y que me paguen lo que en ese momento vale mi energía eléctrica. Y bueno, estas son las menos, ¿no? Esto está mucho más orientado hacia una pequeñita central de generación eléctrica y que está suministrando el 100% de su energía a la red. Este es cómo vamos dentro en la evolución de la generación fotovoltaica distribuida. Y pues bueno, aquí hay dos tendencias, ¿no? Lo que se espera, pues como siempre en este tipo de gráficas, es que nos ubiquemos más o menos a la mitad, ¿no? El escenario pesimista y el escenario optimista. Entonces, pues claro, lo que se ve es que esta tecnología pues todavía tiene mucho por desarrollarse. Y bueno, ahora sí, voy a entrar un poco más a detalle del tipo de servicios que Iberdrola ofrece a los usuarios en cuanto a generación distribuida. Nosotros lo que buscamos son principalmente tres cosas, ¿no? La primera es que se reduzca de manera importante, ¿no? La huella de carbono que se está teniendo. En segundo lugar, que el costo de la energía eléctrica sea más competitivo. Y en tercer lugar, que se reduzcan también los costos del sistema, ¿no? Los costos de transmisión y distribución, que eso va a ayudar mucho también digamos, a aliviar la parte de energía eléctrica o el costo de energía eléctrica que ustedes están teniendo. Entonces, una gran ventaja es que todas las generaciones fotovoltaicas
por más pequeñas que sean, tienen la posibilidad de que les den estos famosos certificados de origen, ¿no? Garantías de origen, que finalmente es un certificado que lo que te garantiza es que su energía que están consumiendo y que están generando es de origen renovable y que pues esto además ayuda en metas de sustentabilidad. Nuestro modelo de negocios es un modelo de negocios bastante interesante porque quizás nosotros, a diferencia de lo que hace un instalador de proyectos fotovoltaicos, nosotros no les vendemos el proyecto fotovoltaico como tal, ¿no? Nosotros no simplemente vamos, se los instalamos, cobramos lo que cuesta el sistema y nos vamos, sino que hacemos un mecanismo que en el sector eléctrico se conoce como de PPA. ¿Y cómo funciona esto? En vez de que, digamos, que ustedes tengan que hacer la inversión en los paneles fotovoltaicos, que es una inversión de CAPEX que a veces puede llegar a ser bastante importante, eh, nosotros lo que hacemos es hacer esa inversión y más bien lo que contratamos con nuestros usuarios es un contrato por la energía eléctrica. Entonces, en vez de que ustedes tengan que hacer esa inversión de CAPEX para colocar sus paneles fotovoltaicos, firman con nosotros un contrato de energía eléctrica y lo que vaya generando el panel es lo que nosotros les vamos cobrando. Son contratos de largo plazo, eso sí, ¿no? Por todo el tiempo de vida que tienen estos proyectos, pero que al final del día, pues se obtiene un beneficio en el que no se hace ningún costo de inversión. En segundo lugar, que nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento y la operación del sistema. En tercer lugar, también todos nuestros sistemas de generación fotovoltaica pues están asegurados, ¿no? Entonces cualquier daño que llegue a haber al techo de su fábrica, techo de sus bodegas, algún tema pues de vientos fuertes o algún daño de estructura, pues está cubierto, ¿no? También por nuestros seguros. Y que finalmente van a reducir el costo de la energía eléctrica. Entonces, es un esquema muy conveniente, ¿no? Sobre todo si se piensa en un largo plazo y si se piensa en que no se quiere gastar dinero en este tipo de proyectos, ¿no? Una fuerte inversión de manera inicial. Como lo comentaba inicialmente, ¿no? Si bien existen tres tipos de forma de hacerlo, ¿no? La más común es el net metering, que es la que nosotros utilizamos. Entonces, nosotros colocamos el panel fotovoltaico en la fábrica de nuestros clientes. Esa energía eléctrica se hace el neteo, ¿no? De la energía y al final del día ustedes van a tener un beneficio. Yo voy a cobrar por la energía que se está generando, que lo va a medir mi medidor. Si llegara a haber algún excedente que se fuera a la red, la misma red se los va a compensar, ¿no? Y ustedes lo verán como una reducción adicional en el costo de la energía eléctrica. Entonces, digo, esto es de manera muy esquemático, ¿no? Cómo funciona un proyecto de este estilo. Hay una factura actual de energía eléctrica. Después se mantiene una porción de la factura con su empresa eléctrica de ese momento y la factura del smart fotovoltaico, ¿no? Del smart solar. Y la diferencia, pues, es el ahorro que se obtiene. Un punto importante, ¿no? Y que vale la pena mencionar, ¿no? Este tipo de generación distribuida, pues, es aplicable a cualquier tipo de usuario. Digo, si aquí hay en la conferencia hay algunos usuarios calificados que estén escuchando esto, también para ustedes funciona este tipo de proyectos. Ahí la única diferencia es que se necesita un representante de la generación, pero eso pues lo hacemos nosotros también, ¿no? Eso es la única diferencia, pero funciona muy similar. Y los usuarios de suministro básico, que son los usuarios que al día de hoy todavía continúan con Comisión Federal de Electricidad. El proyecto pues es menor a 500 kilowatts, no hay necesidad de permiso de generación al considerarse una generación exenta. El tener ustedes
paneles fotovoltaicos en sus fábricas no impide que ustedes puedan acceder a otro tipo de beneficios ya con un suministrador calificado. Nosotros, por ejemplo, a ver, también vendemos energía eléctrica de la red, ¿no? Entonces, pues, si bien una parte podría provenir de su sistema fotovoltaico y que puede ser muy competitivo, además la parte que se obtiene de la red eléctrica, pues también se puede buscar una alternativa mucho más competitiva, ¿no? Si lo hacen con nosotros, pues evidentemente podemos además hacer un esquema integral que maximice el beneficio y la reducción de emisiones. El ahorro de costos de transmisión y distribución dentro de su propia red y que el plazo de ejecución es un plazo, pues, para este tipo de proyectos relativamente rápido. Un plazo, nada más, digo, 6 a 8 meses puede sonar mucho tiempo, ¿no? Pero también al día de hoy lo que pasa es que un proyecto arriba de los 500 kilowatts de capacidad, pues tan solo para que nos den el permiso de generación estamos hablando de yo creo que más de un año, ¿no? En muchos casos. Entonces, son proyectos muy benéficos, muy rápidos de instalar. Hay todo un proceso, ¿no? Además, claro, con la confianza de que Iberdrola como compañía va a estar ahí atrás respaldándolos para todo esto. Estos son algunos de los proyectos que tenemos al día de hoy instalados, ¿no? Para que vean más o menos cómo quedan. Este es un proyecto que tenemos en el estado de Puebla. La verdad es que es un proyecto muy padre porque además tiene una vista increíble, ¿no? Los volcanes ahí atrás. Es una fábrica bastante grande de productos de papel. Este otro lo tenemos en la zona del sureste del país, ¿no? Un proyecto un poquito más pequeño. Y este lo tenemos en el Estado de México. Entonces, son estos algunos de los proyectos más representativos que hemos instalado y que, claro, ahorita estamos expandiendo de forma muy importante nuestra presencia en México con este tipo de proyectos. Y pues bueno, con eso yo concluyo mi presentación de lo que es la generación distribuida, de cómo puede aportarles a ustedes en la reducción tanto de emisiones como de costos de energía. Y pues bueno, quedando a su disposición también si hay algún tipo de pregunta. Muchas gracias, René. Acá en el chat de la sesión en Zoom hay dos preguntas. La primera es relacionada a las energías renovables. Comenta José R. Hace años existían estímulos fiscales para las energías renovables. ¿Aún existen algunos apoyos? Sí, sí, todavía existen. De hecho, había un estímulo fiscal que era la depreciación acelerada en los paneles fotovoltaicos. Ese es uno de los estímulos que todavía se mantiene al día de hoy. Perfecto. Y la segunda es del ingeniero Mario Angulo. Yo pienso que esa en relación a Smart Solar, porque la pregunta es, ¿los trámites con CFE son fáciles de conseguir? Sí, son sencillos los trámites con Comisión Federal de Electricidad. Para este tipo de proyectos, como lo comento, el hecho de que sean considerados como generación exenta los hacen muy sencillos. De hecho, el contrato de interconexión que se firma con Comisión Federal de Electricidad, que de hecho es el único trámite, ¿no?, que se hace con ellos, ¿no?, con Comisión Federal, es un contrato estándar, ¿no?, que es idéntico al contrato que se firma cuando se ponen paneles fotovoltaicos en su casa, ¿no? Entonces, siempre y cuando estemos abajo de esa franja de los 500 kilowatts de capacidad, los proyectos son muy sencillos y muy rápidos de ejecutar. Si ya nos vamos arriba de los 500 kilowatts, entonces ya empieza una complejidad mucho mayor. Y ahí sí no es rápido. Ahí la verdad es que es bastante tardado el proceso, ¿no? Porque además del permiso de generación, que puede en muchos casos ser muy lento, la emisión al día de hoy, la parte de estudios que se tienen que hacer de la red eléctrica para conectar a su instalación fotovoltaica
pues también lleva consigo algunos requerimientos incluso adicionales de la misma Comisión Federal de Electricidad, como es el reforzar líneas, claro, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Incluso reforzar o construir algún tipo de subestación. Entonces empieza a ser muchísimo más lento y largo el trámite de este tipo de proyectos. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Raúl García. Dice, en términos generales, ¿de cuánto es el ahorro utilizando energía eólica versus solar de la tradicional? Pues va a depender mucho. A ver, lo que sucede es que, por ejemplo, este tipo de proyectos de generación en sitio, pues una cuestión muy importante tiene que ver cuál es la zona en la que se está ubicado, ¿no? Qué tanta radiación solar se tiene al año, ¿no? Eso va a marcar mucho, pues, la cantidad de energía que se pueda generar y se pueda consumir. En segundo lugar, y una cuestión que también impacta este tipo de proyectos es el estado de la instalación en la que se va a colocar, porque no es lo mismo, digamos, cuando esto se coloca en una fábrica que de alguna manera, como está construido su techo, pues tiene soportes mucho más sólidos o hay estructuras en donde se pueden anclar más fácilmente, ¿no? Sin que eso represente un costo mayor. Y hay muchos otros casos en donde se requieren hacer esfuerzos por el tipo de techo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, un techo de lámina, pues no te aguanta este tipo de sistemas. Entonces, hay que reforzarlo previo a poner los paneles fotovoltaicos. Eso implica que el proyecto en sí incremente el precio y eso a veces hace que el ahorro disminuya, ¿no? Entonces, pues claro, hay que ver proyecto por proyecto en el caso de la generación distribuida. A diferencia, digamos, de la generación en gran escala, como podría ser el eólico, ¿no? O incluso una central fotovoltaica grande, ¿no? De gran capacidad, pues ahí lo que se tiene es economía de escala. Entonces, muchas veces el precio del kilowatt hora como tal termina siendo más competitivo, pero juega en contra del costo de la red eléctrica. Entonces, pues bueno, vamos, es complicada la pregunta, ¿no? Porque habría que ver qué caso, ¿no? Caso por caso, pero en general lo que se busca es que este tipo de proyectos, pues además de ir por la parte de sustentabilidad, pues además genere un beneficio. Son todas las preguntas que hay en el chat en línea. No sé si haya más preguntas ahí en el público que está en el evento. Tengo una pregunta que es que en Querétaro tiene inversiones para voy a dar una opción. Ay, perdón, es que no se escucha muy bien. En Querétaro tiene inversiones para ¿cómo puedo vivir? Igual y si se pueden acercar al micrófono de la computadora. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Una de las preguntas es, en Querétaro se tienen inversiones paradas por falta de energía. ¿Cómo puede apoyar Iberdrola? Inversiones paradas por parte por falta de energía, pero de generación distribuida, particularmente. Sí, así no lo hicieron llegar. Ok, pues a ver, aquí nosotros la forma de alguna manera apoyar en este tipo de cuestiones, ¿no? Es pues con mucha comunicación con Comisión Federal de Electricidad. Ahí también es una gran ventaja que tiene Iberdrola, ¿no? Como gran compañía eléctrica, que pues tenemos un contacto con CFE y con el SENACE muy estrecho, ¿no? No solamente para los pequeños proyectos como son estos, sino pues para nuestros grandes proyectos. Entonces,
a nivel de gerencias y divisiones de Comisión Federal de Electricidad, pues tenemos al final del día contactos, ¿no? Con quien nos podemos acercar. Perfecto. Aquí también en el público hay un par de preguntas. Permíteme que se acerquen para que puedas escucharlos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿este tipo de energía no daña el suministro a los aparatos o a la maquinaria? Como No. hace ahorita Comisión Federal, que tiene variables y eso te está dañando los equipos. Ok, sí, no, este tipo de proyectos no lo hacen. O sea, de hecho están muy bien controlados. La generación del proyecto fotovoltaico antes de inyectarse a la red eléctrica como tal, pasa por un inversor, porque se genera en corriente directa, pasa por un inversor que nos lo pasa a corriente alterna. Y eso ya se inyecta directamente hacia la subestación, por así decirlo, ¿no? Subestación de entrada o de salida de la energía eléctrica. Entonces, se ve como parte de la red. Al no ser de alguna manera una energía que va directamente a su planta, pues estas variaciones no se notan. Gracias, René. Tenemos una pregunta más. Deja que se acerque nada más el proveedor. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues me parece muy bien pues la iniciativa que tienen como empresa. Yo creo que pues en México hay hay áreas de oportunidad en cuanto al desarrollo de la tecnología que ustedes están exponiendo. Particularmente yo pues estoy en contacto con mucha gente, egresados, por ejemplo, de lo que es la UTEC, de aquí de Querétaro. Yo de carrera soy ingeniero ambiental, pero conozco mucha gente, muchos pues recién egresados, que son ingenieros en energía renovable. Me llama la atención pues todo lo que tienen ustedes, independientemente a la tecnología que ya existe. Ese impacto social que pueden generar en cuanto a llevar estos conocimientos a más gente. Me gustaría saber en cuanto a la parte de orientación a las nuevas generaciones que están pues involucrados en estos proyectos. O sea, a mí me gustaría participar porque pues yo tengo el contacto pues ahí con la universidad y yo de algún modo apoyo a los que están en ingeniería ambiental, pero creo que la parte de energías renovables tiene muchas áreas de oportunidad porque, por ejemplo, en la UTEC promueven proyectos de intercambio con México, Francia, y yo he estado apoyándolos, de hecho, porque yo también en algún momento fui becaria de mi carrera, pero yo veo que los chicos de energías renovables, pues sí les falta como más un nivel de competencia a nivel internacional, o sea, y no hablando a lo mejor de la calificación de los profesores, sino ya en una parte práctica. O sea, ustedes como organización, ¿de qué modo pueden generar un impacto para para esos ingenieros que están peleando o compitiendo a nivel internacional? O sea, ¿qué opciones hay? Ok, pues bueno, nosotros, a ver, por ejemplo, tal cual, digo, nosotros como tal, programas educativos, ¿no? De energía, por así decirlo, pues no es que nosotros tengamos una academia, ¿no? Sin embargo, a ver, yo creo que sí podríamos estar completamente a su disposición si pudieran, ¿saben? Si tal vez de repente hacer algún tipo de plática de este estilo, tal vez entrar más en detalle de cómo funcionan las tecnologías. También es verdad que cuando se estudia a nivel
académico, ¿no? Todas estas tecnologías, pues es muy diferente cuando ya estás en el sector y que te encuentras con la problemática real, ¿no? Y es una Claro. visión completamente diferente. Entonces, de alguna manera nosotros tratar de trasladar vía pues algún webinar o alguna plática que le pudiera ser de ayuda a los estudiantes, pues yo creo que estaríamos completamente en disposición de hacerlo. Bueno, pues muchas gracias y pues creo que asimismo para la parte, digamos, de mercadotecnia de ustedes, es muy bueno porque también más adelante, pues esos ingenieros, pues en realidad van a estar en el campo laboral, ¿no? Y finalmente van a hacer un contacto que los puede vincular en proyectos, tanto habitacionales como en industria. Entonces yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? Y me parece muy bien pues que pueda haber este tipo de iniciativas. Correcto. Y pues gracias. Muchas gracias. René, por último, tenemos una pregunta. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué le espera a México con la energía, con este gobierno que parece que quiere monopolizar el servicio? Pues, a ver, yo particularmente veo que todo lo que es generación de energía renovable es una tendencia imparable, ¿no? Es un poco como cuando traes una tecnología nueva, una tecnología disruptiva que tarde o temprano se termina imponiendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando surge el teléfono celular, ¿no? Cuando surge el iPhone, el iPod, ¿no? O sea, todos esos casos de éxito que conocemos, que al día de hoy es lo más natural del mundo, ¿no? Por ejemplo, los carros eléctricos, ¿no? Los carros eléctricos es otra tecnología que es relativamente nueva y que todo apunta a que la tendencia es que se van a terminar imponiendo en algún momento, ¿no? Y cada vez vamos a ver más autos eléctricos por las calles y cada vez seguramente los precios van a ir bajando. Eso es lo que ha estado pasando con la tecnología renovable, ¿no? O sea, no es una tecnología de hoy, es una tecnología que ya lleva un rato desarrollándose, que al día de hoy también cada vez más empresas, y a ver, yo particularmente que estoy en este sector ya desde hace algún tiempo, sí veo que también las propias industrias y los propios usuarios de la energía eléctrica lo buscan, ¿no? Buscan ser renovables, buscan tener menores emisiones, incluso yo creo que a ustedes les llega a pasar también como consumidores, ¿no? De repente ves un producto que es 100% sustentable, que se preocupan por la parte ambiental, por la parte social, por la generación de riqueza local y muchas veces incluso hasta estás dispuesto a pagar un premio, ¿no? Por ese producto sabiendo que estás beneficiando a más ámbitos y no solamente la parte del precio, ¿no? Entonces, es algo que yo veo que está pasando con la energía renovable. O sea, yo particularmente, ¿no? En estos últimos, pues que serán 2 años, he visto que también ha habido mucha expansión de grandes corporativos, muchas industrias también mexicanas, que ya están estableciendo metas muy ambiciosas de energía renovable y de generación cero de emisiones, y que eso les está dando un valor, ¿no? Eso les da valor, nos buscan por eso. Y al final del día, digamos que es una tendencia imparable, ¿no? Es una tendencia imparable que yo no veo que se vaya a detener, ¿no? Tal vez pues un poco lo podrás medio detener un ratito, pero pues después se va a terminar imponiendo la tecnología, como ha pasado pues con todo, ¿no? Auto eléctrico, celular, Netflix, Airbnb, en fin, todo ese tipo de tecnología. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, René, aquí ya nuestros proveedores creo que ya quedaron contentos con tu presentación. Ya no tienen preguntas. No sé si quieres compartir algo más.
Pues agradecerles. También, Leo, si les pasas nuestro contacto también para que lo tengan. Yo creo que si en algún momento alguno se quiere acercar ya con un tema más particular o que guste que hagamos un análisis mucho más detallado, ¿no? Si está buscando algún tipo de soluciones, pues que también tenga nuestro contacto y con todo gusto aquí lo atenderemos. De hecho, la transmisión pues también está directa por Zoom, está en vivo y todos tus contactos están en la guía de expositor, que ellos tienen acceso obviamente a ingresar al QR y pues si tienen alguna duda o quieren tu dato, pues ahí se los pasamos con todo gusto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces sería todo. Muchas gracias, René, por tu participación. Vamos a darle un aplauso a René. Bueno, gracias. Y pues queda pendiente nada más la entrega de tu reconocimiento en cuanto podamos verte o podamos hacértelo llegar, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, René. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Muchas Leonardo. gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.